Pues gloria a Dios por la oportunidad de poder compartirles una vez más el Evangelio. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. La verdad es que este verso pues es un verso muy conocido. El cristiano en general es uno de los primeros versos que puede recordar y seguramente la mayoría lo conoce. Dice la Biblia: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso creo que la mayoría lo hemos escuchado. Tal vez muchos recuerdan de memoria este versículo. Pero ¿por qué muchas veces nos cuesta trabajo ponerlo por obra? ¿Por qué muchas veces, aunque yo creo y digo tener fe, de repente hay una cierta ansiedad, hay una cierta zozobra, hay una incertidumbre? ¿Por qué? Pues mire, quiero darle un muy pequeño estudio, y con este estudio entonces vamos a poder comprender, no memorizar este versículo, comprenderlo, para que el Espíritu Santo nos ayude a ponerlo por obra. ¿Amén? Muy bien. Pues mire, lo primero que tenemos, y puede parecer que lo que le voy a platicar a continuación no tiene nada que ver con esto, pero al final vamos a retomar este versículo. Quiero que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15, por favor. Isaías, capítulo 57, versículo 15. Aquí hay datos muy interesantes que nos van a ayudar para este mensaje, y dice la Biblia: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Ese es el primer dato importante, que Dios habita en la eternidad. Esto es un dato muy importante para lo que yo le quiero hablar el día de hoy. Y ya después dice: y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pues bueno, Dios habita en la eternidad. Y algo que es importante entender, que si Dios habita en la eternidad, bueno, pues Dios existe antes del tiempo, del espacio y la materia. Se lo repito, Dios existe antes del tiempo, del espacio y la materia, porque en la eternidad no existe nada de esto. Es la eternidad. En la eternidad no hay tiempo, en la eternidad no hay espacio, en la eternidad no hay materia. Ahí habita solo la presencia de Dios. Y desde la eternidad Dios hizo todo. Desde la eternidad Dios hizo todo. Génesis capítulo 1, versículo 1, por favor. En el principio
¿Qué principio? En el principio de nosotros, no en el principio de Dios, porque Él habita en la eternidad, en Él no hay tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde la eternidad Él creó los cielos, creó la tierra, todo lo que usted ahora vemos, desde ahí lo hizo. Ahora, note algo, dice que Él hizo los cielos, no dice el cielo, dice los cielos. ¿Por qué los cielos? Porque Él hizo 3 cielos, y esto seguramente usted lo conoce. Pastor, ¿cuáles son esos 3 cielos? Bueno, el primer cielo, el que usted y yo conocemos, pues es el que está de la atmósfera hacia abajo, el que usted y yo podemos ver. Después de ahí hay un segundo cielo, que es donde están, que viene siendo el cielo cósmico, donde están los planetas y todo lo demás. Pero la Biblia nos habla también de un tercer cielo. Y ese tercer cielo, Dios lo hizo para que sea como su cuartel general, su lugar de trabajo. Él, desde ahí es donde gobierna, desde ese tercer cielo. Y fíjense que hay alguien que tuvo la oportunidad de ir a ese tercer cielo. Acompáñenme a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, por favor, versículo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Está hablando el apóstol Pablo. Y mire lo que el apóstol Pablo está diciendo en este versículo 1 y 2. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Siguiente. Conozco a un hombre en Cristo, está hablando de sí mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo tuvo esa gracia de poder ser llevado en el espíritu. Bueno, él dice en el espíritu, no lo sé, en el cuerpo no lo sé, obviamente tiene que ser en el espíritu, pero él fue llevado hasta el tercer cielo. Entonces, hay una palabra que es muy común, y yo estoy seguro que usted y yo no solo la hemos escuchado, sino también a alguien seguramente le hemos dicho esta frase, y esa frase es: tú tranquilo, porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Y cuando nosotros le decimos a alguien, tú tranquilo, porque el tiempo de Dios es perfecto, la persona está con mucha ansiedad, ¿verdad? Ya queriendo ver el milagro, queriendo ver la gloria de Dios, y tú le dices, tranquilo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Sí, el tiempo de Dios es perfecto, pero precisamente con esto que yo le quiero compartir el día de hoy, usted y yo vamos a poder entender cuál es el tiempo de Dios. Porque para empezar, ya descubrimos que donde Dios habita no existe el tiempo. Entonces, ¿cuál es el tiempo de Dios? Si donde Dios habita no existe el tiempo. Mire, cuando Dios se aparece a la vida de Moisés, Moisés le hace una pregunta y le dice, bueno, revélame cuál es tu nombre, para yo decir en nombre de quién voy. Y Dios le da su nombre y le dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Por qué le dice yo soy el que soy?
porque Él es el mismo por la eternidad. En Él no hay tiempo. Esto es importante que nosotros podamos entenderlo. Entonces, en el principio Él creó los cielos, creó la tierra, Él está en el tercer cielo, desde ahí Él gobierna, pero Dios habita en la eternidad. Ahora, yo no sé si usted alguna vez vio alguna de esas películas donde las personas se teletransportan y van del pasado al presente, del presente al pasado o al futuro. Y obviamente para nosotros esas son películas de ciencia ficción. Pero hay historias muy parecidas en la Biblia, ¿sabe? Y quiero que me siga en esto porque a partir de aquí seguramente vamos a empezar a entender qué es lo que Dios nos quiere hablar. Quizás todavía no hemos entendido muy bien, pero a partir de estos versos, usted y yo vamos a poder captar lo que hay en el corazón de Dios y lo que nos quiere compartir en este día. Isaías capítulo 53, versículo 4. Isaías capítulo 53, versículo 4. El profeta Isaías vivió aproximadamente 700 años, 720, algo así, antes de que Cristo viniera aquí a la tierra. 700 años antes de Cristo fue que Isaías escribió esto. Dice la palabra de Dios: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué es lo que nos está diciendo este texto? La manera en la que Cristo iba a padecer y a morir en una cruz. Cristo no recibió un castigo en su espalda a través de los látigos. Nosotros sabemos que sí, porque eso ya pasó, eso nosotros ya lo vimos. Usted y yo sabemos que le pusieron una corona de espinas. Usted y yo sabemos que el rostro lo estuvo totalmente desfigurado. Usted y yo sabemos cómo le arrancaban la barba. Pero ¿cómo sabía el profeta Isaías? El profeta Isaías estaba viendo. El profeta Isaías estaba viendo lo que Jesús iba a vivir. Pero ¿cómo es que el profeta Isaías estaba viendo algo que todavía no sucedía? Sucedió 700 años después. Pero él vio a un hombre ensangrentado. Él veía la tortura y veía el suplicio que estaba sufriendo este hombre para cargar con nuestros pecados. Él estaba viendo algo que sucedería 700 años después y lo escribió. Por cuestión de tiempo, no se lo voy a decir ahorita, pero búsquelo usted en su casa, Ezequiel capítulo 8, cuando el pueblo de Dios es llevado cautivo a Babilonia. Él le pregunta al Señor, bueno, ¿por qué nos ha pasado todo esto? Y dice la Biblia que Él fue llevado por medio del Espíritu y lo pusieron a ver todas las abominaciones que en ese tiempo los sacerdotes y la gente estaba haciendo.
Estaban profanando la casa de Dios, algo que ya había sucedido. Dios les está diciendo por qué ese castigo tan severo es lo que están viviendo. Ezequiel capítulo 8, léalo en su casa, y ahí usted se va a dar cuenta cómo él fue llevado en el espíritu a ver algo que ya había pasado. Ahora quiero que me acompañe al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2, por favor. Mire lo que dice la Biblia: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es decir, Cristo le está por revelar, o más bien le reveló al apóstol Juan algo que en ese momento iba a suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Siguiente versículo: que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ¿qué? De todas las cosas que ¿qué? Ok, quiere decir que en el libro de Apocalipsis lo que Juan escribe es todo lo que ha ¿qué? Es todo lo que ha visto. Quiere decir que lo que Juan escribió, lo vio. ¿Correcto? Lo que Juan escribió, lo vio. Y lo primero que escribe, le escribe a 7 iglesias de ese tiempo. Son contemporáneas, por eso dice algo que sucederá pronto. Pero ahora acompáñeme al capítulo 4, versículo 1, por favor. Después de esto, después de que hubo escrito lo de las 7 iglesias, dice: después de esto, miré. ¿Después de esto qué? Miré. Es decir, él está viendo. Y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es decir, lo primero que le mostró es lo que iba a suceder pronto, pero ahora Juan está a punto de ver lo que sucederá después. Apocalipsis capítulo 7, por favor, versículo 9. Después de esto, sigue diciendo el apóstol Juan, ¿después de esto qué? ¿Después de esto qué? Miré. Todo lo que él está viendo es lo que él está escribiendo. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Ahora él está viendo la visión que él está teniendo. Lo que él está viendo es lo que está sucediendo, ¿saben dónde? En el tercer cielo. Lo que él está viendo es lo que está sucediendo en el tercer cielo. ¿Y qué es lo que él está viendo? Dice: y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Quiénes son las personas que están con ropa
blanca adorando a Dios ahí en ese tercer cielo? Nosotros, iglesia. Isaías escribió algo que vio, pero todavía no sucedía. Sucedió 700 años después. Aquí el apóstol Juan está escribiendo algo. Por favor, quiero que sígame muy bien en esto que le voy a decir. Isaías vio algo que sucedería 700 años después. Pero ¿sabe por qué lo está viendo? Porque ya está pasando. El apóstol Juan, hace 2000 años, escribió el libro de Apocalipsis, de un acontecimiento que hasta el día de hoy no ha pasado, porque aquí estamos. Pero en la eternidad ya pasó. A ti y a mí nos vio Él con sus propios ojos, vestidos de blanco, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero pastor, pero entonces, ¿cómo puede suceder esto? Oiga, porque Dios habita en la eternidad, ahí no hay tiempo, ni pasado, ni presente, ni futuro. Las cosas que Juan vio, las vio porque estaban pasando en el tiempo de Dios. Eso ya pasó. En el nuestro todavía no, pero va a suceder. Va a suceder. Y te tengo una buena noticia. A lo mejor tú ahorita estás angustiado porque dices: mis hijos no quieren saber nada del Señor. Pastora, por favor, ore por mis hijos, porque no puedo hacer nada. A él le encanta todavía traer esos aretes, esos pelos pintados y andar haciendo cosas que a Dios no le agradan. Por favor, ore. Y la pastora le dice: tranquila, mujer, tus hijos estarán adorando aquí al Señor. Pero ¿cuándo, pastora? Usted no se preocupe. Síganlo invitando, sigan orando por él. Que Juan hace más de 2000 años ya vio a su hijo, ya vio a su familiar adorando a Cristo ahí en el cielo. Juan ya vio a tu familia siendo salva y adorando a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerza a nuestro Dios. Entonces, ahora sí podemos entender muy bien Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora sí lo podemos entender mejor. Pónganme por favor Hebreos capítulo 11, versículo 1. La Biblia nos habla que debemos de tener fe. Tener fe es tener confianza. ¿De qué? Usted tiene que tener la certeza de que por lo que está ahorita orando va a suceder. ¿Y sabe por qué tiene la certeza de que va a suceder? Porque en el tiempo de Dios eso ya pasó. En el tiempo de Dios eso ya pasó. Amén. Qué importante es que nosotros lográramos creer y entender lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Porque si nosotros logramos entender, nuestra manera de pensar va a cambiar en muchas cosas. Cuando yo le digo a una persona: el tiempo de Dios es perfecto, no es que algún día Dios lo va a hacer. Espera el tiempo de Dios, espera el tiempo en el que Dios lo haga. No, el tiempo de Dios es el tiempo en el que tú y yo lo vamos a ver. Pero en el tiempo de Dios lo más seguro es que eso ya pasó. ¿Correcto? ¿Cuántos están contentos por eso?
Dale fuerte el aplauso a nuestro Dios, por favor. Entonces, en el tiempo de Dios ya pasó. Mire, hace tiempo yo di un mensaje más o menos parecido a este, allá en la iglesia, en Altamira. Hay una persona que está en la alabanza, que con mucho esfuerzo él logró comprarse un teclado, pero con mucho esfuerzo, porque es alguien que pues, vive al día, pero con mucho esfuerzo se compró un teclado muy caro, de miles de pesos. Y él tenía el sueño con ese teclado, bueno, pues obviamente dedicarse a la música, pero música para Dios. Pero tuvo una situación difícil, muy difícil, y sin que nosotros lo supiéramos, un día empeñó su teclado. Ese teclado lo empeñó y era una cantidad, pues más o menos de dinero. Y él siempre estaba con esa petición en su corazón de: Señor, yo te ruego que un día me des la oportunidad de poder recuperar mi teclado. Y esa era su constante oración. Era su constante oración. Y el día que yo compartí un mensaje parecido, no este, pero un mensaje parecido, donde yo les decía que en el tiempo de Dios ya estaba hecho. Entonces él se acerca al final, cuando ya todos se están despidiendo, y casi con lágrimas me dice: pastor, quiere decir que entonces en el tiempo de Dios yo ya recuperé mi teclado. Y yo le digo con mucha firmeza: claro, eso es lo que Dios te habló el día de hoy. Pero cuando se da la media vuelta, entonces entra un pensamiento en mí y digo: ¿o no? Porque una respuesta de Dios no siempre será así. A veces la respuesta de Dios es un no. Eso es algo que todos tenemos que entender. Porque todos oramos y siempre queremos recibir un sí de Dios. Pero no siempre será así. Sin embargo, ese día no le dije que no. Ese día le dije: sí, si Dios te habló esto, en el tiempo de Dios ya lo recibiste. Y pasaron algunos meses después de ese mensaje que él escuchó y que Dios nos había dado a todos. Y un buen día tiene un problema más fuerte que el primero. Él trabajaba en un taxi, le piden el taxi, cuando se había quedado sin nada, porque él vivía al día, pero cuando ya no tenía ni que le proveyera para el día, entonces él me habla desesperado y me dice: pastor, ore por mí, estoy muy desesperado, ya no sé qué hacer, ya ni siquiera estoy pensando en mi teclado, ahora estoy orando y pensando en qué voy a comer hoy. Ahora estoy pensando en qué voy a comer mañana. Hace una llamada telefónica para malbaratar algo de sonido que le quedaba, no recuerdo qué. Y la persona a la que él le llamó era un amigo de hace muchos años. Y cuando le contesta, le dice: oye, qué bueno que me llamas porque he estado pensando en ti. Y le pregunta: ¿cómo estás? Y le dice: la verdad no estoy nada bien. De hecho, te hablo para ofrecerte ese aparato. Y le dice: pues no te lo puedo comprar. Dice: bueno, ni modo, no pasa nada, muchas gracias. Dice: no, pero no te lo puedo comprar porque precisamente estoy por ir a verte, porque tengo el dinero para que recuperes tu teclado.
Le dio el dinero para recuperar su teclado. Y luego con lágrimas en los ojos me dice: pastor, lo que Dios habló ese día, hoy mis ojos lo están viendo. Y yo no sé qué es aquello, iglesia, por lo que tanto has estado orando. Yo no sé si hay momentos donde has perdido la certeza, donde ya no estás convencido de que vaya a suceder. Porque la fe, ya lo leímos, es la certeza, es la convicción. Pero quizás muchos de los que están aquí en este momento ya no tienen certeza. Quizás muchos en este momento no hay una convicción. ¿Por qué? Porque en lugar de ir avanzando estás retrocediendo. A lo mejor el día de hoy amaneciste peor que la semana pasada. Tus finanzas están peor, tu enfermedad está avanzando, tus hijos cada vez en mayor rebeldía. Y a lo mejor la certeza se está perdiendo. Ya no hay convicción. Pero hoy he venido de parte de Dios a decirte: no es en el tiempo tuyo, es en el tiempo mío. Nada más que en el mío el tiempo no existe. Y lo que tú estás esperando que yo haga, posiblemente eso ya fue hecho. En algún momento lo vas a recibir. Y entonces es cuando dices: caray, yo tengo la convicción. No lo estoy viendo, pero estoy convencido. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Dios lo más seguro es que eso ya sucedió. Solamente estoy expectando el momento en el que mis ojos lo van a ver. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte el aplauso. Déselo fuerte, fuerte es para Dios. Cuando yo le entrego mi vida a Jesús, yo nací aquí en la iglesia en Agua Viva, Tampico. Esta fue mi primera y única iglesia. El pastor Rodrigo y Pati han sido mis primeros y únicos pastores. Ellos me enseñaron desde qué era una Biblia, porque yo no sabía nada. Cuando yo le entrego mi vida a Cristo, todas las áreas de mi vida mal, todas. Y me puedo pasar horas dándole testimonio de cómo fue que llegué. Pero un día usted le puede preguntar a los pastores y ellos seguramente le van a decir tal cual cómo era mi vida cuando yo le entregué mi vida a Cristo. A veces pensamos que cuando pasamos al frente y hacemos la oración de salvación, como por arte de magia, el entregarle mi vida a Cristo me libra de cualquier dificultad. Y no es así, iglesia. Ese día yo ahí le entregué mi vida a Cristo. Cuando salí de la iglesia, afuera mis problemas estaban exactamente igual. Las deudas exactamente las mismas. Mi condición igual. Pero dentro de mí algo ya no era lo mismo. Y me tocó caminar un desierto largo. Antes Agua Viva Tampico estaba en la zona centro, en un segundo piso. Y recuerdo más de una vez terminar de predicar un domingo y siempre ha habido personas bien amorosas que se acercan y
Bueno, en aquel tiempo no era pastor. Ay, Heriberto, cómo Dios lo usó grandemente. Gracias por su vida. Me tocó ver, y no para gloriarme, sino para glorificar el nombre del Señor, porque eso es lo que produce la palabra de Dios, no uno. Pero me tocó ver a personas de verdad llorar porque habían sido tocados por la palabra de Dios. Personas que cuando se terminaba el culto se acercaban y gracias, 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 querían abrazarte. Y me tocó más de una vez, después de haber escuchado esos elogios, bajar las escaleras, meterme la mano en la bolsa y decir: ¿y ahora cómo me voy a mi casa? ¿Cómo le hago para irme a mi casa? No tengo para el pasaje. Esa era mi condición. Y recuerdo que siempre el pastor me decía lo mismo que yo le dije a este compañero acá en la iglesia. Porque yo siempre acudía a Dios por medio del pastor. Y yo siempre decía: pastor, ¿por qué mi situación sigue igual? Usted me ha visto sirviendo al Señor. Yo trato de hacer siempre la voluntad de Él. Yo no soy el mismo. Pero ¿por qué mi situación sigue igual? Y a veces al pastor se le acababan las palabras, ya no tenía. Y simplemente me palmeaba y me decía: Heriberto, resiste. Vienen mejores tiempos para ti. Y yo ahora lo comprendo. Yo creo que ni él mismo llegaba a pensar: híjole, pero ¿de dónde podía llegarle la bendición a este hombre? Porque de verdad estaba amolado. Sin embargo, él siempre me palmeaba y me decía: tranquilo, resiste. Tranquilo, resiste. La bendición viene, la bendición viene, la bendición viene. Y pues para el que lo dice que fácil, ¿verdad? Pero para el que está batallando, no tanto. Pero el Espíritu Santo me dio la fortaleza para resistir en tiempos difíciles. Y no solo para resistir, sino que de manera siempre sobrenatural, aún y en medio de las crisis tremendas que me tocó vivir, nunca nada, ni a mí, ni a mi familia, nos faltó. Y cuando el pastor me decía en ese tiempo: resiste, algo bueno viene para ti, la bendición viene en camino. El tiempo de Dios es perfecto. Ahora puedo comprender que en el tiempo mío no estaba sucediendo, pero en el tiempo de Dios Él ya me había bendecido. Él ya sabía que había un lugar para mí, que había una congregación donde sería de bendición y que había familias a las que le compartiríamos el mensaje de salvación. Y a lo mejor estás pensando que tu vida no tiene un propósito. A lo mejor estás pensando que tu oración ya le quieres dar carpetazo, ya no sabes qué hacer, se fue la esperanza, ya no hay convicción. Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios: en tu tiempo, no sé cuánto tiempo te faltará para verlo, pero en el tiempo de Dios, tu milagro ya fue hecho. ¿Alguien le da la gloria y la honra a nuestro Dios? Denle fuerte el aplauso a Dios, déselo fuerte, fuerte, fuerte.